Brin y Bambi se fueron a ver mariposas. Era una tarde de domingo, la luz del sol se filtraba entre los grandes árboles frente a la casa, dibujando sombras suaves sobre el suelo. La casa de 2 pisos no era grande, pero estaba llena de pequeños detalles que demostraban cariño y dedicación. Macetas se alineaban al caminito de entrada. En cuanto cruzó la puerta, Brian sintió la calidez del ambiente. Desde la sala se escuchaban las risas de los papás de Min y el delicioso aroma de comida recién hecha salía desde la cocina. Mamá, papá, ya llegué, gritó Min apenas abrió la puerta. Sus padres soltaron una risa y se levantaron para abrazar a su única hija. Luego la mamá de Min volteó hacia Brian y abrió los brazos para abrazarla también. Qué bueno que viniste, Brian. Hoy hice una comida deliciosa. Huele riquísimo, ya me dio mucha hambre, respondió Brian con una suave sonrisa, mientras la mamá de Min le tomaba de la mano y la llevaba a la cocina. Brian observó todo con atención. En la mesa de madera al centro de la casa había portarretratos perfectamente acomodados, fotos de Min cuando era niña o con uniforme escolar y una sonrisa mostrando los dientes, y fotos familiares de viajes, todas llenas de felicidad. La sala tenía una alfombra clara y cojines de colores repartidos sobre el sillón. Los ojos de Brian brillaron. En su corazón pudo sentir lo que era la felicidad verdadera, una calidez que no necesitaba explicaciones, un pequeño espacio al que cualquiera quería volver. Si pudiera formar parte de esa calidez sería maravilloso, pero incluso pensarlo se siente como desear demasiado. Volvió a ver a Min, quien le sonreía desde el otro lado de la habitación. Vamos a comer, dijo su novia, tomándole de la mano y llevándola a la mesa, donde ya había varios platillos servidos. Siéntate aquí, Brian, indicó la mamá de Min mientras le servía arroz en el plato. Oigan, ¿ya decidió el dueño del edificio qué va a hacer con la compensación?, preguntó el papá, refiriéndose al incendio. Min y Brian habían estado ocupados con trámites y tratamientos médicos. Ese era su primer descanso real en días. Sí, todo quedó arreglado. No quisieron que el asunto llegara a lo legal. Fue algo peligroso, dijo su mamá, acariciándole la espalda a Brian con preocupación. Pudimos haber perdido a nuestras hijas. Brian nunca había recibido un cariño tan sincero y abrumador. Sonrió disfrutando ese momento breve, pero genuino de felicidad, y volteó a mirar a Min, que también sonreía con luz propia. Sus miradas se encontraron y Brian sintió que de verdad era increíblemente afortunada. Después de comer, Brian recogió los platos sucios para llevarlos al fregadero. Min se apresuró a detenerla. No, no puedes lavarlos, eres invitada. No digas tonterías. Tu mamá se tomó la molestia de cocinar para nosotras. ¿Cómo no voy a ayudar? Mi mamá no dijo que tuvieras que lavar. No te preocupes, yo los lavo. No eres mucho mayor que yo. ¿Qué clase de novia pone a su propia novia a lavar los trastes? Brian se giró y le dio un beso rápido en la mejilla. Min sonrió ampliamente. Está bien, entonces lo vamos a lavar juntas. Y se acabó la discusión. Mientras lavaban los platos, Brian comentó: Tu casa es tan cálida, con razón creciste tan bien. ¿Y la tuya cómo es?, preguntó Min, dándose cuenta de que nunca había sabido realmente sobre la familia de Brian. Mis papás se separaron cuando yo era pequeña. Viví con una tía. Era buena conmigo, pero no se involucraba mucho. Más bien era como si solo compartiéramos el mismo espacio. Brian lo dijo con naturalidad, pero Min pudo sentir la tristeza detrás de esas palabras. Brian notó la expresión de pena en el rostro de Min. No tienes que poner esa cara, estoy bien. Sé vivir sola. Mi tía muchas veces no podía trabajar, así que desde joven tuve que ganarme mi propio dinero. Con razón eres tan capaz. Ahora estamos compitiendo a ver quién halaga más a la otra, bromeó Brian mirándola con ternura. Min soltó una risa y sostuvo su mirada. La luz dorada de la tarde entraba por la ventana, bañando el perfil de Brian con un brillo cálido. Se veía tan hermosa que casi dolía mirarla. Min inclinó el rostro hacia ella. Brian, sintiendo lo mismo, se giró para quedar frente a frente. Min, el grito de su mamá llegó desde atrás. Min se separó de inmediato. Ambos voltearon y vieron a su madre parada en la puerta, con los ojos abiertos por la sorpresa.
En ese instante, la felicidad desapareció. Esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.